Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Lo primero que hice fue aplicar esta base sobre cada una de mis uñas y ahora las voy a esmaltar con este color rosado. Si manchas un poco la piel, puedes limpiarlo fácilmente con un algodón, un palillito de naranjo y acetona. El esmalte, por cierto, que estoy utilizando hoy es esmalte tradicional. Como ya somos tantos en el canal, me da muchísima curiosidad saber desde qué país ustedes me ven. Por si se lo preguntan o no han visto algún video donde yo lo haya dicho, yo soy de Cuba, pero actualmente vivo en Islas Canarias, España. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Recuerden que en la cajita de información están las respuestas a las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen en el canal, por si tienen alguna duda y desean pasar por allí a revisar si está la respuesta. Si no es así, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Ahora voy a aplicar laca mate sobre la uña donde voy a hacer la decoración, y como les he explicado, este paso lo hago para facilitar el trabajo con las pinturas acrílicas. Para esta decoración vamos a necesitar pintura acrílica en color azul claro, es como un azul cielo, y también pintura acrílica en color azul marino. Cargamos nuestro pincel número 2 con los dos colores y lo descargamos luego sobre una superficie que no absorba. Este paso es súper importante porque evita que el pincel tenga exceso de productos y además se difuminan entre sí los dos colores. Para los pétalos de la flor vamos a hacer pinceladas en forma de U, pero en esta ocasión van a ser pinceladas más estrechas, un poco más delgadas, para que los pétalos queden más bonitos, parecidos a los de una margarita, pero en esta ocasión van a ser en color azul. Cuando yo aplico laca mate sobre la uña o quito el brillo, no es para que se seque mejor, no es porque así tiene un mejor secado la pintura acrílica o cosas de este estilo, para nada, es porque sobre una superficie sin brillo se trabaja con mayor facilidad. Esto me ayuda muchísimo a la hora de trabajar y no tiene nada que ver con otra cosa, es simplemente esto, y tampoco es un paso obligatorio, pero en mi opinión yo prefiero hacerlo así porque te facilita muchísimo el trabajo y por lo menos yo lo recomiendo. Cuando ya terminemos de hacer nuestros pétalos, los vamos a repasar las veces que sea necesario hasta que los colores tengan la intensidad deseada. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Para el centro de la flor vamos a utilizar pintura acrílica en color blanco y también en color amarillo. Este amarillo es bastante intenso, casi naranja, y está muy bonito realmente. Vamos a cargar el pincel y lo descargamos igual que hicimos en el paso anterior.
Yo estoy haciéndolo con forma de semicírculo, con mucho cuidado de no hacerlo demasiado grande, pero ustedes pueden también decidir si lo hacen de esta manera o utilizan otro color, es decir, un solo color y un puntero, y así lo hacen sin tanta dificultad. Con pintura acrílica en color negro, también la pintura acrílica en color blanco que utilizamos anteriormente y un punzón, vamos a hacer algunos puntos bien pequeñitos alrededor y en el centro de la flor. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Alrededor de la flor con un pincel para detalles de 9 milímetros y pintura acrílica en color blanco vamos a hacer dos líneas que van a estar más o menos a una distancia de 1,5 milímetros. Si lo desean también pueden seguirme en mis redes sociales, los enlaces están en la cajita de información. El resto de los detalles los voy a hacer con el pincel de 6 milímetros porque como son detalles más pequeños me resulta más sencillo. En este caso hice algunas líneas pequeñas que van a unir las anteriores, es decir, las van a conectar. En el borde de la línea que queda hacia afuera vamos a hacer algunos trazos. Recuerden, como ya yo les expliqué anteriormente, háganse la idea de que están haciendo una letra M, solo que con más trazos. Desde hace algunos días decidí empezar a mostrarles cada uno de los productos que voy utilizando a medida de que voy haciendo un paso. Yo decidí hacer esto, no es que siempre lo vaya a hacer, pero por lo menos la mayoría de las veces, porque me preguntan muchísimo los productos que yo utilizo. Esto no significa que yo se los esté recomendando, es simplemente para que ustedes vean cuáles son porque me lo preguntan. Lo otro que quiero decirles es que se fijen bien en lo que yo estoy utilizando porque a veces lo muestro y luego en los comentarios me preguntan qué fue lo que utilicé y de hecho lo estoy mostrando o estoy diciendo qué es. Así que siempre estén pendientes de cada paso. En el caso de que no sea así y yo no lo diga, me lo pueden preguntar. Con un punzón voy a hacer también algunos puntos bien pequeños en algunas zonas donde creo que se ven bien, especialmente donde las líneas se unen. Me estoy tardando un poco más de lo normal en responder los comentarios de ustedes. Yo sé que muchos hay preguntas porque los he visto por arriba, no he tenido tiempo de responderles todos los comentarios. De hecho, tengo comentarios desde el video anterior a este último que les publiqué que no he podido contestar porque son demasiados. También me escriben por Instagram, me escriben por Facebook y no me da tiempo. Yo estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo por responderles a todos y apenas tengo un chance lo hago, así que discúlpenme. Por eso revisen siempre la cajita de información para estar seguros de que allí no está la respuesta a su pregunta, o vean el video con detalle porque a veces yo respondo algunas de las cosas que ustedes me preguntan en los mismos videos. Y ahora sí, para terminar sellamos nuestra decoración con brillo.
Como pueden ver, este ha sido un diseño súper fácil de hacer y al mismo tiempo muy bonito. La mayor dificultad la tienen las líneas, pero esto con la práctica se puede resolver. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.